Buenas tardes. Estábamos esperando la presencia del padre José Ángel Lostado, provincial, y algún imprevisto le ha debido entretener. Por respetar un poquito el orden de los tiempos y la jornada, vamos a comenzar con esta mesa redonda. Mirad, para mí es un honor, para la gente que trabajamos a diario con los chicos, con las chicas que se nos han encomendado, es un honor bajar de la teoría a la práctica. Tenemos en la mesa 4 compañeros de la aventura amigoniana, que van a responder a 2 preguntas fundamentales. Una, ¿cómo han tenido, qué han tenido que hacer para adaptar el método de la pedagogía amigoniana al entorno operativo en el que se mueven? Y una segunda pregunta nos responderán en sus comunicaciones en qué creen que esa adaptación de la pedagogía amigoniana que han hecho, se han visto obligados a realizar, cómo ha influido en el entorno social en los que están trabajando. Para responder a estas 2 preguntas nos acompañan Regina del Peral, nos acompaña Jens Ano, nos acompaña Jürgen Offen y nos acompaña Felipe Tobón. Y nos vamos a ceñir al contexto europeo. Comenzarás tú, Regina, os la presento, nacida en Madrid, terciaria capuchina, ha trabajado durante 45 años con menores de protección y reforma, psicóloga de la Universidad de Valencia, actualmente reside en el Centro de Acogida de Menores de Plana Baixa y es también coordinadora técnica del CAM de Plana Alta. Recientemente ha sido jefa de la sección de menores en la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Regina, hecha la presentación, ¿qué adaptaciones habéis tenido que hacer en vuestro entorno de la pedagogía amigoniana y cómo pensáis que ha influido en la transformación de vuestro medio vuestra intervención? Pues tengo un PowerPoint que lo voy a poner. Aunque la profesora Vicenta Mestre y doña Ana María Mato han hecho un recorrido histórico, yo creo que tiene sentido también recorrer cuál ha sido nuestra trayectoria y cómo nuestros proyectos educativos, los proyectos educativos de la pedagogía amigoniana, han ido adaptándose al devenir de los tiempos. Creo que de todos es conocido recordar el hecho de que cómo surgimos las terciarias capuchinas en Valencia, con motivo de, en 1885, Valencia sufre una fuerte epidemia del cólera. Luis Amigó tiene 11 religiosas en Montiel, manda 4 a Massamagrell, de las cuales mueren 3, 2 manda Benaguacil, muere 1, le quedan 7 religiosas y anticipa la profesión a las novicias para que bajen a apoyar a la hermana que queda en Massamagrell y Benaguacil. Una vez más nos está diciendo que primero las personas, después lo demás. Entonces, así empiezan las terciarias capuchinas su obra en Massamagrell. A partir de ese momento hay pues una respuesta generosa por parte de muchas jóvenes valencianas y de distintas provincias e incluso de otros países que quieren vivir y compartir el carisma de Luis Amigó. Entonces, las terciarias capuchinas no solamente se expanden por España, sino a nivel internacional. ¿Cuál es lo que Luis Amigó pretende con su práctica educativa y en su pedagogía? Pues lo hemos resumido en 3 palabras: proteger, curar y educar.
Montiel Benaguacil fue y es la cuna de nuestra congregación de las terciarias capuchinas y desde allí nos hemos abierto al mundo en los diferentes continentes. Yo creo que todos los proyectos de las terciarias capuchinas y de los religiosos terciarios capuchinos y su carisma constituyen una experiencia significativa dentro de la Iglesia y al servicio de la sociedad. Esto es una filmina para que veamos la expansión que tuvieron las hermanas en aquel momento, en aquellos años, y en las distintas actividades que suponía proteger, curar y educar. ¿Cuál es la audacia de nuestro carisma? Pues como veíamos esta mañana, ya en 1921 las hermanas viajan a California en viaje de estudios, las hermanas que viajaron, la hermana Adela, Genoveva y Clara, y el objetivo del viaje era conocer, estudiar las técnicas de la psicología y la pedagogía para aplicarlas en la intervención educativa con las chicas de protección y reforma. Veíamos esta mañana también cómo los religiosos terciarios también salen afuera para innovar su práctica educativa y aprender de los que ya lo están haciendo. En 1931, con el mismo objetivo, las hermanas Inmaculada, otro grupo de hermanas, salen con unos hermanos terciarios capuchinos y visitan distintos centros de Europa. Era tal el número de terciarias capuchinas que nos dividimos en dos provincias, provincia de la Inmaculada y provincia de la Sagrada Familia. Ambas provincias pues tenemos proyectos en los distintos países de Europa, África y América. La provincia de la Inmaculada, anteriormente hemos visto la de la Sagrada Familia, y en estos momentos, por el proceso de reestructuración, hemos formado una única provincia en Europa, que es provincia de Nazaret. En este momento, estas son nuestras presencias en España. Como en las primeras actuaciones con los niños que quedan huérfanos por el cólera o en la calle, Luis Amigo va creando en sus religiosas un estilo propio, un estilo basado en el amor, la cercanía y la dedicación plena, perfilando un sistema preventivo de trato cariñoso basado en la persuasión, el tratamiento individualizado y un clima de familia donde se comparten intereses y se diversifican responsabilidades. A partir de ese momento iniciamos también, con la experiencia de las hermanas que han salido a Europa, un camino de especialización y profesionalización. Evolución de los proyectos. Es claro, todos tenemos claro y estamos palpando que no estamos asistiendo a una época en cambio, sino a un cambio de época en donde las instituciones más representativas se han difuminado. No obstante, en este momento, ¿cuál ha sido la evolución de nuestros proyectos? Pues hemos pasado a nivel de estructurales de macrocentros a unidades residenciales, a hogares, a casas de emancipación, a centros de día, de estructuras cerradas y masificadas a estructuras abiertas, adaptadas a la normativa vigente. De lugares periféricos estamos en centros urbanos. De gestión de centros propios estamos gestionando centros públicos de la Administración. Sin normativa laboral, a un convenio colectivo que recoge los derechos de los trabajadores que trabajan con nosotras. A nivel de recursos humanos, hemos pasado del trabajo individual a trabajo en equipo, de una formación básica en los educadores a una formación universitaria, de una dotación mínima de personal a plantillas en función del número de atendidos. La uniformidad, de la uniformidad hemos pasado a la pluriformidad. En cuanto a recursos técnicos, pues realizamos una gestión global con una determinada estructura. Recursos básicos, de recursos básicos hemos pasado a equipos multidisciplinares
Y así podríamos seguir, lo tenéis en la filmina. En cuanto a recursos educativos, pues hemos pasado de macrogrupos a grupos reducidos, de una educación masificada a una educación personalizada, de educador único a equipo multidisciplinar, sin intervención definida con las familias a un plan de intervención familiar, y hemos pasado de un sistema de beneficencia a proyectos concertados con la Administración y otras entidades que colaboran en el desarrollo de nuestros proyectos. ¿Cuál es la audacia de nuestro carisma? Pues tanto los hermanos terciarios como las terciarias hemos sido y seguimos siendo referente educativo y social en el campo de la infancia y la juventud en situación de riesgo. Nuestra audacia ha sido que de la cultura de la generosidad y del riesgo, las terciarias capuchinas somos pioneras en la Comunidad Valenciana con las chicas... A ver, que me he perdido. Las terciarias capuchinas en Valencia somos la primera entidad religiosa que se dedica a las chicas huérfanas y sin protección de la calle. Somos testimonio referente en este campo con los más vulnerables y excluidos, los niños y los jóvenes. Cultura del esfuerzo y del éxito, ejemplo de superación e integración. Cultura de valores trascendentes, humanización de la conducta y experiencia aprobada y competencia técnica y profesional acreditada, pues no solamente ante la Administración, sino los equipos multidisciplinares con los que trabajamos. Bueno, en 1899, Luis Amigó, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? 2, vale. Bueno, pues como sabemos, en 1889 Luis Amigó visita con frecuencia el penal de Santoña y allí ve cómo jóvenes están mezclados con los presos adultos y tiene una expresión, ese hecho le hace reflexionar y dice: estos chicos tienen que ser educados con métodos más humanos y evangelizadores. Y entonces funda a los terciarios capuchinos para que se dediquen al cuidado y a la educación de estos jóvenes. Tan solo un año más tarde, el Ministerio de Justicia de España llama al padre Luis Amigó y le propone que sus religiosos dirijan la Escuela de Reforma de Santa Rita aquí en Madrid, cuyos 125 años estamos celebrando con este congreso. Bueno, a partir de ahí pues tenemos los viajes de estudios que se han realizado, las publicaciones, la colaboración con los tribunales que ya hemos visto esta mañana. Y esta es la recomendación que nos hacía y nos sigue haciendo Luis Amigó a los terciarios y a las terciarias y a toda la familia amigoniana. Tened gran estima, queridos hijos e hijas de vuestra amada la congregación, en la que tan vasto campo os presenta el Señor para trabajar por su gloria en la educación de la juventud. También vosotros, a quien el Señor ha constituido zagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada y no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en los que muchas veces os habréis de poner para salvar a la oveja perdida. Muchas gracias. Gracias, Regina. Seguimos. Bueno, anuncio que cuando acaben los 4 que nos ayudan en la mesa, que hacen esta mesa redonda, terminen sus intervenciones, tendremos un mínimo de tiempo para poder formular 1 o 2 preguntas a cada uno de ellos. A continuación va a intervenir Jens Arno Müller. Leo porque si no me extendería. Es religioso terciario capuchino, amigoniano. Actualmente es maestro de novicios de la provincia Luis Amigó en Dos Hermanas. Hasta el verano de 2015, durante 17 años, fue director del programa preventivo en un barrio alemán de Helserkinche. Yo no sé pronunciar esto. Esto, el alemán me supera. Es licenciado en Pedagogía Social y Teología y es alguien que le encantan mucho más los pasillos que los despachos. Cuando quieras, Jens. Sí, voy también allá, que está en el mando.
Bueno, por los que no conocéis la ciudad de Gelsenkirchen, quizá conocéis el equipo de fútbol Schalke 04, y eso sí que es más conocido. Bueno, hemos escuchado ya esta mañana mucho del movimiento científico, de los viajes de estudios, y el país Alemania ha sonado ya bastantes veces. A ver cómo avanzo aquí. Ahí. Y ahí hay una foto histórica de estos viajes con la Catedral de Colonia. Y en el año 1962 pues ya se hace realidad el sueño de estos primeros terciarios alrededor del Padre Jesús Ramos Capella, que está ahí en medio, de hacer una comunidad religiosa en Alemania. Y se ve entre esta foto y esta el cambio cultural que ha dado la sociedad alemana en los años 60, de una sociedad religiosa regida por las instituciones grandes, pues a una búsqueda de nuevos caminos. Y la primera comunidad que llega a Alemania son hermanos jóvenes, como hemos visto en la foto anterior, y ellos mismos pues, se han lanzado a buscar cómo actualizar la pedagogía begoñana en el medio abierto, porque en Alemania los alemanes no estaban dispuestos a que unos españoles se encargaran de un reformatorio para educar los alemanes. Entonces Alemania tenía una visión bastante simplista de España, tengo que advertir. Ahora ya se dan cuenta que España es mucho más. Bueno, 5 pasos son los que tenían que dar estos primeros amiguñanos alrededor del Padre Marino, que está ahí en medio de gente del barrio de Bonn, auf dem Hügel, que es un barrio marginado de la entonces capital de la Alemania Federal. Y ahí está la comunidad completa de aquel entonces, de los principios de los años 70, que están haciendo ahí sus votos perpetuos. Y esta es pues otra foto del centro juvenil que se tuvo entonces, que la titular fue una parroquia, Santa María Magdalena, que pues abrió las puertas a estos frailes jóvenes que venían de España. Y ahí se ha saltado esta la foto. O sea, los 5 puntos que tenían que adaptarse. Entonces, lo primero era que tenían que salir de esas instituciones grandes que estaban acostumbrados de llevar en España. Por ejemplo, el centro de Amurio, todos los reformatorios que se regía por aquí con los tribunales titulares de menores. Y se tenían que ganar la gente. Entonces, lo único que traían estos 4 religiosos era la experiencia de unas prácticas en los reformatorios, pero al llegar ahí se encontraron de repente sin una institución que aseguraba el proceso pedagógico. No había horarios, seguridad, relaciones establecidas por la ley o el juez. No había ni comidas, ni instalaciones, ni personal de servicio, nada. Tenían que empezar de cero. Pues fue una feliz coincidencia que justo al llegar ellos, pues la parroquia Santa María Magdalena, que lo he dicho antes, había inaugurado este centro juvenil, y ahí los religiosos sí que tenían por lo menos una casa, un lugar donde encontrarse con los jóvenes. La casa prestaba, al lado de este barrio marginado, una estructura básica para la realización del concepto de la pedagogía begoñana, donde se podían vivir los valores que hemos escuchado esta mañana tanto, la acogida, la familiaridad, también la autodisciplina, la comunicación, el respeto, la solución de conflictos, etc. Pero esto ya pasó al segundo desde una humildad y sencillez. A pesar de la convivencia cotidiana, los principios fueron muy difíciles. Como extranjeros que eran y encima religiosos, desconcertaron a los vecinos. Pero por otro lado fue
justo esa condición de extranjeros recién llegados, necesitados de orientación, que apenas sabían alemán, que se convirtió en suerte pedagógica, porque fueron los mismos jóvenes del barrio que para sus profesores de colegio eran inaguantables y cuyos padres no apostaban nada por ellos, que se prestaron a orientar y ayudar a estos frailes. Por ejemplo, introduciéndoles en el barrio, enseñándoles las calles, subiendo muebles al piso, etc. Para los religiosos fue una experiencia totalmente nueva y ambigua pasar de un rol de educador omnipotente en una institución total, como eran los reformatorios, a ser un vecino más, que incluso necesitaba el apoyo de los jóvenes. Pero fue eso el paso que abrió no solamente las puertas de los pisos de los vecinos, sino también los corazones de esta gente. El tercer paso, hemos hablado mucho del aspecto relacional, y en el medio abierto es que empieza todo por la relación. El primer paso tiene que dar el educador amigoniano, se tiene que ganar la confianza de los jóvenes, ofreciéndoles empatía, confiando en ellos y siempre en un marco comunitario que facilite la comunicación. En este primer paso, ningún joven entrará en relación con el adulto si no hay esa empatía. El educador tiene que entrar en la realidad del joven, porque la simpatía y con ella la confianza crecen sobre todo en la convivencia cotidiana, descomplicada, pasando el tiempo juntos con los compañeros. Y en esas experiencias positivas de tiempo libre, de fútbol, de salir a la piscina, de pasar el rato, el joven se da cuenta de que el educador tiene un interés real y desinteresado por él, que quiere su bien y que esa relación le hace bien. El cuarto paso a dar era entrar en contacto también con los padres y familias y vecinos de este barrio, que también se convirtió en una ventaja, porque así se pueden trabajar todas las dimensiones sociales del joven. Aunque en las instituciones amigonianas en España, de los años 60 casi no se trabajaba con las familias, los primeros religiosos en el barrio pronto se dieron cuenta que desde esta convivencia se dan contactos naturales con los padres y familiares de los jóvenes y se abre un abanico de posibilidades para intervenir en los procesos de desarrollo del joven. Así que se establecieron reuniones y fiestas donde toda la familia pudiera sentirse acogida en el centro juvenil y pudiera tener experiencias positivas de convivencia. Y sobre todo cuando en los momentos difíciles de la adolescencia, en situaciones de crisis de colegio, cuando comienza un comportamiento delictivo, los educadores pueden intervenir junto con los padres de distintas maneras. Luego, el quinto punto pues ya es el trabajo en red, que en los años 60 no sanaba todavía, pero al vivir en el barrio, en la unidad con la parroquia, que era la titular de este centro, pues ya se daban los primeros pasos hacia esa forma de trabajar. Y se dieron contactos con los colegios, en tutorías con los profesores, se podían organizar ayudas individuales que aseguraban la consecución del grado escolar. Y desde ahí se pueden crear variedad de proyectos para unir la educación formal y la no formal, sobre todo de cara a los alumnos con déficit de atención o incluso con la lengua alemana como emigrantes. Además de eso, muchos otros organismos, por ejemplo, otros centros juveniles, para organizar campeonatos o fiestas, la relación con el Servicio Público de Empleo Estatal para apoyar la integración laboral, la policía y los juzgados para solucionar problemas de delincuencia en el barrio, la universidad para realizar prácticas o estudios específicos, pues son parte de esa red que amplifica mucho las posibilidades del educador amigoniano en el barrio. Y me ha venido otra idea que no sale aquí en esta página, que es fomentar el voluntariado, porque desde el primer momento los jóvenes de la parroquia y los mismos jóvenes del barrio se prestaban para ayudar en el centro juvenil y pedían incluso formación, que era la pedagogía amigoniana, y ya se empezaba a trabajar
en la formación del voluntariado en los años 70. Bueno, esto era la primera pregunta. La segunda, pasando por esta foto, que se nota un poco pues, esa cercanía en el barrio, que Lucinio, que está también aquí, está viviendo aún ese concepto tan cerca de la gente. ¿Qué ha aportado la pedagogía migoniana a la educación y transformación social de la infancia y juventud en Alemania? Pues como somos pocos religiosos y no hemos conseguido ahí abrir obras grandes, pues el impacto se ha quedado bastante reducido, pero sí que hemos recibido como un eco, sobre todo de entidades católicas que colaboran con nosotros, y destaco estos 5 que nos han nombrado. Primero, la visión positiva del hombre, a pesar de los fallos que tiene cada uno. Desde los valores amigonianos, cada persona, aunque haya sido destructiva en su momento, merece su respeto, merece ser aceptada como es y se merece una nueva oportunidad. Esto en una institución oficial pues no es lo cotidiano siempre. Segundo, la base de la persona es el educador. Lo que hemos también oído, ese aspecto relacional. Si no hay una disponibilidad para estar con los jóvenes, si no hay interés en una verdadera relación con ellos y disposición para renunciar de alguna forma a los propios intereses en favor de estos chicos, no puede crecer la confianza entre el educador y el joven, tan necesaria para una relación lo suficientemente capaz de tener un impacto en él. Tercero, estar al lado de los jóvenes. Se aprecia en la pedagogía migoniana, independientemente de conceptos o intervenciones específicos, el valor de estar, de la convivencia cotidiana desde la cercanía. El mismo hecho de que viva la comunidad de religiosos dentro del barrio y que todos los educadores vivan relaciones pedagógicas conjugando la distancia personal con empatía y cercanía emocionales, se ve como muy característico de nuestra pedagogía. Esa cercanía comprende no solamente la relación del educador con el menor, sino también con su familia y su entorno. Si nos importa el individuo, nos tiene que importar también sus circunstancias. El cuarto, pues, es la estimación de los niños y jóvenes unida a una pedagogía especializada. En esa línea va la combinación de una estimación auténtica del menor, ofreciendo apoyo dentro de lo posible, casi incondicional, con intervenciones especializadas, desde una profesionalidad seria y coordinada. En la educación de jóvenes en dificultad no basta simplemente la compasión cristiana, que le hemos nombrado también hoy, sino que exige también una estructura eficaz, un reglamento claro y actuaciones consecuentes con el mismo. Para ello, tanto el trabajo en equipo coordinado y planificado como el trabajo en red desde la multiprofesionalidad son imprescindibles. Y el último, pues la profesionalidad desde unos valores claros y éticos. La pedagogía espontánea desde el corazón no es suficiente. Tampoco es una profesionalidad fría y calculada. Los dos polos de la pedagogía, la emoción y la razón, la compasión y los conceptos tienen que ir unidos en la persona del educador profesional. Desde ahí es fundamental una formación inicial y permanente en los valores humanos y sociales para que continuamente vaya creciendo en la compaginación de estos dos polos pedagógicos. Viviendo esa tensión pedagógica, nos perciben como paradigmáticos en la combinación de una educación especializada con la pastoral juvenil, podríamos decir, donde tampoco hay que tener miedo de dar a Dios un espacio en la pedagogía. En ese sentido, nos han dicho que los amigonianos en Alemania compaginamos los 4 áreas fundamentales de la Iglesia en favor de los jóvenes desfavorecidos: promover la comunidad, la caridad, anuncio de la buena nueva y la fiesta de la fe. Gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, Jens. El tiempo es el que tenemos. Doy la palabra ahora a Jürgen Offen, que nos va a hablar de la pedagogía amigoniana y de su experiencia en Polonia. Religioso amigoniano desde el año 82, licenciado en Teología y en Psicología, máster en Psicoterapia,
después de años y años de trabajos con menores y familias en riesgo, actualmente desempeña el cargo de director general del equipo de titularidad de los colegios amigonianos en España y al mismo tiempo delegado de la Fundación Amigó en Polonia. Gracias. Tienes la palabra, Jürgen. Buenas tardes a todos. ¿Por qué estoy aquí? Porque el director del proyecto de Polonia, que tenía que haber venido por razones personales y familiares, no ha podido venir, entonces yo le estoy sustituyendo, pero no pasa nada porque yo tengo el privilegio de no tener que hablar en mi nombre, sino os va a hablar otra persona. Hola, buenas tardes. Me llamo Piotr Kowalski. En realidad tengo otro nombre, pero prefiero quedar anónimo, por lo que he escogido este nombre que es como Antonio García o Pepe López en España. Soy de Lublin, una ciudad de unos 350.000 habitantes al sureste de Varsovia, la capital. En concreto soy de Chube, uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde sigo viviendo hasta el día de hoy. Os vais a preguntar qué hace un tío como yo en un congreso de pedagogía amigoniana. La respuesta es sorprendente, para mí también. He venido de Lublin para contaros mi historia personal que está muy vinculada a la pedagogía amigoniana. Me han invitado porque creen que la historia de mi vida, tengo ahora 22 años, puede aclarar cómo se está llevando a cabo la pedagogía amigoniana en mi país. Cuando me preguntaron si estaba dispuesto a compartir mi experiencia, dije espontáneamente que sí. Es mi forma de agradecer a todos los que me han ayudado a dar una vuelta totalmente inesperada en mi vida, que hoy me permite estar donde estoy. Pero empecemos por el principio. Me acuerdo perfectamente del día, fue un miércoles lluvioso y frío en octubre del 2009. Yo tenía entonces 15 años. Cuando después de un juicio de casi 2 horas, uno de los jueces de menores me dice: Piotr, te doy a escoger entre 2 posibilidades. O te vas a un centro cerrado de justicia juvenil a la otra punta de Polonia, o a partir de mañana te vas al Domostwo Amigoniańskie y te integras en el programa que te van a ofrecer allí. Lo que era un centro de justicia juvenil lo sabía perfectamente. Mi hermano estaba en uno y mi primo estaba en aquel momento esperando a que se lo llevaran a otro centro de menores. Así que no me apetecía demasiado ser el siguiente lejos de la familia. Pero lo de Domostwo Amigoniańskie no me sonaba de nada. Hoy día muchos chicos en mi barrio lo saben, pero entonces, bueno, aún así dije que sí, pensando que sería lo más cómodo para mí. Centro de día, solo de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, cerca de casa, perfecto para no cambiar nada en mi vida y seguir haciendo lo que hacía. Lo que era mi vida entonces, me lo habían resumido perfectamente el fiscal de menores en el juicio. Un retraso escolar impresionante. En teoría tenía que estar entonces en lo que sería tercero de la ESO, pero había repetido ya 2 veces primero, entre otras porque pasaba olímpicamente del colegio y rara vez me veían allí. Repetidos actos de delincuencia, había tenido algún hurto en coches y en las tiendas de mi barrio me temían. Además, alguna pelea en los partidos del Motor, del club de fútbol de mi ciudad. Además de esto, el psiquiatra al que me habían mandado antes del juicio me diagnosticó trastorno de conducta con perfil antisocial y me habían recetado medicación para que me tranquilizara. Con este bagaje y sin ganas de cambiar nada de ello, llegué al día siguiente con mi madre a ese Domostwo. Lo primero que me sorprendió, que era una casa poco llamativa en medio de un barrio tranquilo. El edificio era algo más grande que los otros, pero si no hubiera sido por un pequeño cartel en la entrada, nunca habríamos pensado que esto era un centro especializado para adolescentes como yo, es decir, con triple indicación: judicial, psiquiátrica y educativa. Lo segundo que me sorprendió era la manera en que nos recibieron. No había ningún guardia de seguridad, cosa que había oído de mi hermano que existía en todos los centros.
Cuando entramos en casa nos recibió el director y nos invitó a su despacho. Allí nos explicó con tranquilidad y sosiego lo que me esperaba, tomándose tiempo para explicar todo muy bien. Se trataba de un programa completo que abarcaba todos los días clases impartidas en casa por profes de mi colegio y mucho estudio individual dirigido. También habló de la obligación de trabajo físico en casa, sobre todo en limpieza y cuidado de las instalaciones. Un montón de actividades que sonaban bastante interesantes para pasar el tiempo libre. Luego charlas individuales y en grupo con uno de los educadores, que además sería mi tutor. Sesiones de socioterapia, no sabía lo que era eso, junto con los otros chicos en el programa, salidas, fines de semana y muchas cosas más. Recuerdo muy bien cómo el director dejó muy claro una cosa que entonces me sorprendió muchísimo. Me decía que el éxito o no, para mí dependía exclusivamente de mi decisión. Ellos pondrían todos los medios necesarios para apoyarme, pero nadie podía decidir por mí. Mi madre echó entonces a llorar. Y cuando le contesté que intentaría hacer algo, me cortó tajantemente. Su tono, hasta el momento amable y acogedor, cambió a serio y claro, diciendo que intentar no era suficiente y que quería escuchar de mi boca una decisión, ya que había unos 15 adolescentes como yo en este momento esperando para entrar y que le daba pena dar la plaza a alguien que no quería aprovecharla. Dije entonces que sí, que quería cambiar mi vida, no sabiendo en realidad qué quería o no quería. De todas formas, a partir de este día acudía al Domostwo y la verdad que me gustó bastante. Mi tutor me designó un plan personal que recogía todas mis actividades y que dejaba muy claras las horas que tenía que estar en el centro. Hablaba mucho conmigo, cosa nueva para mí, porque hasta el momento nunca nadie se había interesado por mi vida. Poco a poco me iba integrando en el programa y la verdad que cada vez con más éxito. Durante medio año recuperé un montón de asignaturas y sacaba notas con las que nunca había soñado siquiera. Con los compañeros me relacionaba muy bien y empezaba a hacer buena amistad. Me gustaba el estilo de relaciones no basadas en el mal, sino en el bien. Hasta con los educadores, sobre todo con mi tutor, me entendía cada día mejor debido a su estilo cordial, pero a la vez claro y sin compromisos falsos. Me gustaba la manera como me trataba con mucho corazón y evidentemente con verdadero interés por mi persona. No era como lo que había oído de mi hermano, que los educadores en centro de menores eran meramente funcionarios, en el peor sentido de la palabra, y que la vida de los adolescentes les importaba un pito. Sin embargo, en la medida en que las cosas iban mejor, sentía más tensión dentro de mí. Mi madre estaba contenta y como que empecé a verla y apreciar el esfuerzo que hacía para mantener nuestra familia. Peor seguía mi relación con mi padre. Con él las cosas no cambiaban. Seguía súper crítico conmigo y no reconocía mi cambio. Era como si todo el tiempo necesitara hacerme pequeño y como si estuviera contento cuando había algún follón en mi vida. Tanto buscaba y necesitaba yo su reconocimiento, pero cuando no me podía criticar parece que no existiera para él. Aparte de que físicamente estaba la mayoría del día fuera, con sus compinches, bebiendo. A veces llegaba después de algunos días de borrachera a casa y nos hacía la vida imposible. Las veces que tenía que ver cómo pegaba a mi madre o a mí. De todas formas, después de más o menos 9 meses de constante mejora, ya no aguantaba la tensión y volvía a pasar de todo. Me ausentaba a menudo del Domostwo, contactaba de nuevo con mis compañeros de antes y junto a ellos volvía a mis viejas andaduras. Intentaba mantener algo de la buena apariencia en el Domostwo y la verdad que me seguía trayendo lo que podía aprender allí para mi vida, pero a la vez sentía una fuerte atracción por volver a mi anterior vida. En el Domostwo tenía ya un montón de buenos argumentos para echarme y poner en marcha la maquinaria de la justicia. Por sorpresa, aguantaron conmigo, pacientes e intentando siempre de nuevo convencerme.
Al final, el director tomó una decisión que debería demostrarse crucial para mi futura vida y la de mi familia. Nos invitó a terapia familiar. Casi todos estábamos de acuerdo, aunque no entendiéramos el por qué y para qué. Solo mi padre, cuando oyó esta invitación, cogió un enfado monumental y despotricó contra los curas, porque se querían meter en nuestra casa en vez de darme a mí caña. Pero tuvo que agachar la cabeza porque mi madre, creo que por primera vez en su vida, se puso firme y le obligó a venir. 3 sesiones pasaron sin mayor efecto hasta la 4ª. Como si nada, el terapeuta empezó la sesión con una pregunta que cayó como una bomba atómica. Preguntó por qué cada uno de nosotros se sentía responsable en nuestra familia. La respuesta fue fácil y tremendamente difícil a la vez. Todos se sentían responsables por otros y nadie se quería responsabilizar por la propia vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo tan fundamental que antes nunca había visto tan claro, que yo hacía muchísimo de las cosas malas para proteger a mi familia. Puede que esto suene absurdo, pero recuerdo perfectamente el impacto que hicieron en mí las palabras del terapeuta cuando me dijo delante de mi familia: tú eres el verdadero héroe de tu familia. Parece que estás dispuesto a arruinar y destruir tu propia vida para proteger a tus padres y hermanos. Con tus comportamientos estás dándoles buenos motivos para hablar de tus problemas y no del alcoholismo de tu padre y de los bailes que cada uno de vosotros estáis celebrando alrededor de ello. No os podéis imaginar el terremoto que estas palabras provocaron. Gritos, lloros, protestas, acusaciones, un caos increíble. Creo que nunca más en mi vida he vivido tantas emociones tan intensas. Por fin empezamos a hablar sinceramente. Se acabó entonces un silencio que tantos años nos había amordazado, un silencio que no nos dejaba hablar de lo que realmente dolía a muerte, que éramos una familia en la sombra del alcohol y de la adicción de mi padre. Increíble cómo empezamos entonces a darnos cuenta cómo cada uno de nosotros éramos co-constructores de este sistema que por una parte nos daba mucha seguridad porque lo conocíamos de toda la vida, pero por la otra nos estaba matando poco a poco. Después de la sesión fui corriendo al Domostwo para hablar con mi tutor. Nos pasamos horas hablando y hablando. Pedí que no me mandaran a casa y que me dejaran vivir por un tiempo allí. No quería volver tan rápido a casa y aproveché casi 2 semanas en este ambiente seguro y de cuidado por mi persona para aclararme. ¿Qué es lo que realmente quería en mi vida? Allí estuvieron a mi lado mis compañeros y sobre todo los educadores y el director del centro disponibles para que lo que me hiciera falta. Después de estos días volví a casa. Tenía muy claro que ya no estaba dispuesto a sacrificar mi vida y que no le hacía a nadie ningún favor despreciándome a mí mismo y arruinando mi propia vida. El resto de mi historia lo puedo resumir bastante rápido. Me metí de lleno en el programa del Domostwo, aprovechando a tope todo lo que se me ofrecía. Sobre todo entendí que sin educación sería un don nadie toda la vida. Me saqué el graduado escolar y seguí estudiando bachillerato. Ahora, años después, estoy en 2º de Ingeniería Informática, carrera que me encanta y me da buenas perspectivas de trabajo. En mi vida personal no todo ha sido tan fácil. Empezamos a reconstruir nuestras relaciones en la familia y la verdad que aprendimos poco a poco y a veces con mucho dolor y conflicto lo que significa respetar y amar la propia vida y la de los demás. Todos, mi madre, mis hermanos y yo, nos metimos en grupos de apoyo y autoayuda para familiares de personas adictas al alcohol. Yo además he conservado mi relación con el Domostwo, donde de cuando en cuando podía hablar con mi tutor, quien era la persona que más y mejor me conocía.
Esto me daba mucha fuerza y seguridad. En la medida en que las cosas iban a mejor, la relación con mi padre se complicaba cada vez más hasta el punto de romperse. Él finalmente se fue de casa porque, como decía, con nosotros no había quien aguantara. A veces es duro aceptar esto y le echo en falta. En fin, toda la vida he estado ausente, pero entre el resto nos seguimos apoyando mucho. De todas formas, estoy en mi proceso de edificar finalmente mi propia vida. Encontré hace 2 años una chica, mi novia, con la que planeo tener una familia. Gracias, Jürgen. El tiempo manda, tenemos que seguir. Vamos a ver si conseguimos tener algún tiempo cuando acabe el siguiente comunicante para hacer alguna pregunta. A continuación viene Felipe Tobón. Felipe Tobón pertenece a la Fundación Amigó, es coordinador ejecutivo de la Fundación Amigó, psicólogo y especialista en docencia investigativa de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Colombia, maestría en Psicología Social de la Universidad Complutense, máster en Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas, posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales de ESADE. En fin, una de las personas que hoy en día se vuelcan desde la mañana hasta la tarde y todos los días en la Fundación. Tuya es la palabra, Felipe. Ahí faltó algo, y es que me gusta bailar salsa, y bastante. Hay una canción, de hecho, de salsa que dice todo tiene su final, de Héctor Lavoe, él no terminó muy bien, pero lo que no dice esa canción es cómo queremos ese final, o cómo queremos que sea nuestra vida. Sí nos constata algo, y es que no existe eternidad en el sentido humano. La Fundación Amigó, que es el tema que les voy a presentar como respuesta del espíritu amigoniano a los retos que tenemos como sociedad, es una manera de escribir ese sentido, es una manera de comunicar, es una manera de actuar y de decir cómo queremos que sea el final. Yo en el 2000 entré a la Fundación Universitaria Luis Amigó a estudiar psicología, y la palabra, desde el primer semestre había un componente de identidad y pedagogía amigoniana que ciertamente nos parecía, bueno, la palabra amigoniana muy rara, un poco extraña mientras nos familiarizábamos, pero fue muy rápidamente, pudimos muy rápidamente entender a qué se refería en nuestras clases de psicología y psicología social. Y lo podemos ver en este congreso y en muchos otros foros cuando hablamos de pedagogía amigoniana. Yo entiendo, y muchas personas aquí también, la pedagogía amigoniana como un método, la pedagogía amigoniana también como un estilo de relación educativa, transformadora, pero también si lo ponemos en un nivel de organizaciones, de cómo nos organizamos para que la acción educativa tenga su lugar, también la podemos entender como un discurso en un sentido muy básico. Un discurso no como la palabra, sino como una manera, sí, de relacionarnos, pero para producir un cambio. O en otro sentido también como algo que un argentino psicólogo social menciona como esquema conceptual, referencial y operativo, el ECRO. Es un esquema de conceptos que nos sirven de referencia para hacer, para actuar. La Fundación Amigó es eso. Es cómo nos organizamos en la acción, nos encontramos con intereses muy diversos y tratamos de hacer algo para transformar. Cuando un educador, un profesor, un maestro, un educador social, integrador, demás, está junto a un chico o frente a él en un grupo, individualmente, detrás de esa posibilidad hay una manera de organizarnos, una manera de potenciar esa acción, de aprovechar todos los recursos disponibles para que esa educación realmente podamos
aprovechar dichos recursos para que sea mucho más transformadora. Eso es la Fundación Amigó y es de lo que les quiero hablar aquí, enfatizando y sin profundizar por el tiempo en 3 temas: como misión compartida, como trabajo en red y como innovación socioeducativa. Tenemos muchos retos. Ustedes saben que el 1% de las personas más ricas del mundo tienen la riqueza del resto del 99% restante. Tenemos graves desigualdades en el mundo que transforman nuestra vida para peor y nosotros no podemos quedarnos pasivos. Fundación Amigó es una respuesta también a generar esos cambios que nos permitan tener mejores relaciones, pero para tener mejores relaciones y generar transformaciones que beneficien específicamente a nuestros chicos, en su vida personal y en su vida social. Pero nos enfocamos en quienes más difícil lo tienen. Saben también, datos de Naciones Unidas, tomándolos de los países de los que hay disponible datos, que el 80% de los chicos durante la infancia han sido sometidos a acciones violentas, muchas de ellas justificadas como recursos educativos. Nuestra acción, dentro de todo ese, decimos en Latinoamérica, repositorio, eso donde, digamos, de donde también bebemos y tomamos para tomar las decisiones, para decidir, pues tenemos algunos valores que marcan nuestra acción. Aquí están expresados, aquí están ellos. Y estamos presentes, la Fundación Amigó fue creada en 1996 por los religiosos amigonianos en Valencia, en Castellón, y desde entonces, durante estos 20 años, que el próximo año los cumpliremos, se ha ido expandiendo por otras regiones de España, también en Costa de Marfil, en Polonia y en colaboración con otras organizaciones amigonianas, otras entidades también no pertenecientes a la red amigoniana. Nuestros ámbitos de trabajo: la intervención socioeducativa, claro está, la cooperación internacional, la educación para el desarrollo y también propiciar acciones de solidaridad, el voluntariado nacional e internacional y la formación y la investigación son nuestros ámbitos de trabajo. Y dentro de la intervención socioeducativa tenemos unos tipos de programas que aquí están expresados: la protección de la infancia, trabajamos con menores en conflicto con la ley, también trabajamos en la prevención y promoción de la participación infantil y juvenil, en la intervención familiar y la atención también a la violencia filioparental, la emancipación y el apoyo a la inserción laboral y la intervención terapéutica y en adicciones. Algunas de las problemáticas con las que nos encontramos, aunque entendemos, y es nuestro lema como fundación, que los chicos tienen problemas, pero no son el problema. Trabajamos con más o menos 19.000, en cifras 19.000 chicos en diferentes proyectos, en más de 60 proyectos en 36 centros, no solo en España, sino también con otras organizaciones. Aquí están expresadas, aquí están las relaciones que durante los últimos años hemos tenido con otras entidades en Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Benín, Filipinas, todas ellas o bien de los terciarios o de las terciarias, que ahora lo comentaré. 256 personas trabajan en Fundación Amigó, ahora hay un poco más, este dato es un poco más de personas, con voluntarios, estudiantes, hombres, mujeres, y la mayoría, como no puede ser de otra manera, pertenecen a los equipos educativos. Les decía yo, cuando estamos en la intervención, como psicólogos, como educadores, en las clases también, tenemos que, somos conscientes de ello, a veces se nos pasa, se nos olvida, pero somos conscientes de que hay detrás una estructura y una infraestructura que también pueda potenciar mucho más esa relación educativa. Nosotros y toda organización que sea seria, pues se plantea, bueno, tenemos estos retos, pero ¿y de todo esto que está ocurriendo, qué podemos ofrecer y a dónde queremos ir para poder hacer cumplir, lograr
que nuestra misión se realice. Nosotros nos hemos planteado algunos ejes estratégicos. Voy a hablar un poco, sin profundizar, más de los dos primeros, de gestión de conocimiento e innovación y la diversificación territorial y desarrollo de ámbitos. Podría hablar de muchos retos, pero solo tres que también hacen viva y hacen vivir y dar vitalidad a la pedagogía amigoniana. ¿Cómo convocar a más personas para que se vinculen a la misión de transformar personal y socialmente a la infancia y la juventud que más difícil lo tienen? Desde la identidad amigoniana, desde nuestros valores. ¿Cómo dar respuesta a problemas que tienen causas globales y que requieren de la acción conjunta y colectiva? Cómo identificar nuevas realidades, pero también dar nuevas respuestas a los retos y a las problemáticas con las que nos encontramos. Pues bien, al primero, ¿cómo convocar? ¿Cómo invitar a que las personas nos entendamos como parte, como agentes transformadores dentro de entidades transformadoras? Una respuesta posible, entre otras, es la misión compartida. ¿Cómo entender y dar respuesta a las causas globales que nos afectan a todos nosotros? Trabajo colaborativo y en red y la incidencia. Pero también cómo identificar nuevas realidades y cómo dar respuestas. Innovación y desarrollo en la intervención socioeducativa. 3 ideas solo de la misión compartida a ese primer reto que presento aquí. Es misión compartida en muchos sentidos. Misión compartida entre hombres y mujeres, que en el patronato de la fundación hay hombres, mujeres, hay personas con diferentes formación, hay religiosos y hay laicos, hay jóvenes, los hay de diferentes procedencias también, distintas disciplinas, distintos orígenes y en el conjunto de la fundación. Misión compartida para poder entender, y tenemos la que normalmente hacemos en la formación inicial, continua y en otros cursos, junto a otras y con otras entidades amigonianas, el plan de formación en identidad y pedagogía amigoniana, y la promoción también del voluntariado nacional e internacional como estrategia, como posibilidad, dar lugar a aquellos que de manera voluntaria quieren ser agentes de cambio. Al segundo reto. Así como dicen que una golondrina no hace verano, igualmente, así nos asumimos nosotros. Entendemos que para poder hacer un verano, otros dicen hacer una primavera, pero hacer un verano, pues necesitamos encontrarnos, organizar nuestra acción, y el trabajo en red es una respuesta. Con otras entidades amigonianas, colaboramos en la gestión y el intercambio de buenas prácticas, en convenios de colaboración y movilidad académica, aquí solo menciono uno, con la Fundación Universitaria Luis Amigó de Colombia. Mañana van a presentar lo del diseño del aplicativo, ellos nos han asesorado en el diseño y hay el aplicativo de lo que Carolina en la mesa anterior comentó. Educación para el desarrollo y sensibilización para la solidaridad con los colegios amigonianos, con el equipo de Acción Solidaria, también con los equipos de pastoral, con campañas que tienen 2 objetivos. 1, fomentar la solidaridad, fomentar la conciencia sobre los problemas que hay y qué podemos hacer, pero también dar a conocer la acción amigoniana en el mundo, tanto de los terciarios como de las terciarias. Con otras entidades también nos encontramos en la plataforma de infancia. Esta mañana estuvo el presidente de la plataforma en la mesa de inauguración. Estamos en los grupos de trabajo de Pacto por la Infancia y seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, porque la vida de los niños se transforma ahí en la relación cercana, pero se transforma también incidiendo. Y a veces esa incidencia puede también transformar, salvar muchas vidas. En la cátedra de Luis Amigó, en los entornos más académicos, con la Universidad de Valencia en este caso, la cátedra Luis Amigó, con EducEurope, que es la red de educadores sociales de Europa, en programas de investigación e intercambio de buenas prácticas, con el proyecto Alianza, una red en construcción para desarrollar programas
similares a los que realizamos, pero potenciándolo y dándole mayor alcance e intercambio de buenas prácticas e incidencia social. Y en el último reto, para terminar, ¿cómo podemos nosotros identificar nuevas realidades y nuevas acciones? La sistematización de nuestros proyectos educativos, que es un proyecto que está en marcha, que se llama Proyecto Ayarrobla, y tiene algo que ver con la historia, y a lo mejor hay otro momento para explicarlo. Medición de resultados e impacto, y nuevos proyectos, como la intervención del conflicto entre familias y adolescentes. Ya los hay. La Fundación es pionera en algunas cosas, los terciarios capuchinos, bebiendo también y conectando acciones. Emprendemos también temas de violencia filioparental, intervenciones en las adopciones truncadas, participación infantil y juvenil, entre otras acciones. Y solo para terminar ya, toda acción, esa intervención que hacemos, necesita también un contexto. Yo me he ido por el lado más de cómo organizamos nuestra acción, entendiéndonos como personas que cada uno de los que estamos aquí, cada una, somos agentes transformadores, somos defensores de los derechos. Y cómo logramos que nosotros no hagamos solo la acción individual, sino colectiva, mancomunada, para transformar. Una respuesta a eso con las dificultades, con las cuestiones por mejorar, pero también con aprendizajes, son las entidades amigonianas y en este caso la Fundación Amigo. Gracias. Gracias, Felipe. Mirad, tenemos que coordinarnos con la mesa que está haciendo lo mismo que nosotros, pero en el ámbito América. Entonces tenemos que cortar, no nos da tiempo a hacer preguntas. Sí que tenemos una suerte importante, y es que los 4 que hoy nos han querido comunicar sus experiencias van a compartir con nosotros el Congreso. Luego podemos todos hacerle las preguntas que queramos en los momentos de pausa. Gracias, Felipe, gracias, Jürgen, gracias, Regina, gracias, Jens, gracias a todos. Tenemos 10 minutos de descanso. Hasta la próxima ponencia. Gracias.